Xochitl Gálvez, gracias por acompañarnos. Comienzo con la noticia de la semana en la región y es el accidente en el que perdió la vida Sebastián Piñera. Ha habido conmoción en Chile, duelo nacional, funeral de Estado. Se va una figura importante de la era moderna de la región. La verdad es que ella lamenta muchísimo su muerte, la manera que se da. Un hombre que siempre impulsó la Unión Latinoamericana, un hombre que impulsó el comercio y un hombre fundamental en la vida política de Chile. Lo vamos a extrañar. Hablemos de su gira. Ha estado en Nueva York, ha estado en Washington. ¿Cuál es el saldo hasta ahora? Es un saldo muy positivo. Siempre es importante dialogar con las personas mexicanas que viven aquí en Estados Unidos. Algunos ya de manera documentada, que han hecho su vida, pero que siguen extrañando a México, que plantean la posibilidad de regresar a México de manera segura, de que tengan atención en los consulados de manera eficiente. O sea, realmente ellos envían remesas a México a sus familias, hacen una gran aportación al país y no reciben una calidad en los servicios. Y por otro lado están aquellos que sueñan con tener documentos, que tienen algunos hasta 20 años aquí en Estados Unidos y lo único que les ha hecho falta es un abogado, porque de alguna manera tendrían toda la documentación necesaria para poder acreditar su residencia y ellos pues no tienen los recursos para hacerlo. Y obviamente están aquellos que pues necesitan una reforma migratoria que no se ve cercana porque hay una polarización tremenda en ese tema. Hay un enojo contra los migrantes, los ven como un problema. Ahora mismo en México también los migrantes que cruzan por el territorio nacional, las personas les molesta que estén en la calle, que no tengan un empleo. Entonces creo que el tema de la migración es el principal tema del que se habla en Estados Unidos y tenemos maneras de solucionarlo, pero hay que trabajarlo de manera conjunta. ¿Cómo ve la relación entre Estados Unidos y México en este momento y especialmente la dinámica de esa relación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden? Yo veo que hoy se habla de dos temas aquí en Estados Unidos y la relación con México es mucho más que eso. Fundamentalmente se habla del tema de los migrantes y se habla del tema del tráfico de fentanilo. Obviamente no nos damos cuenta que el tema de la migración tiene que ver con la expulsión de personas en zonas inseguras. Michoacán tiene un nivel de violencia tremendo, Sinaloa, Chiapas ahora, Tabasco, y eso obviamente va a generar un mayor flujo migratorio hacia Estados Unidos de aquellos que no pueden vivir en México. Algunos centroamericanos que tienen documentos para estar en México de manera humanitaria buscan salir de México rápidamente por las bandas delictivas que enfrentan secuestros, los traficantes de personas que de alguna manera son una amenaza para ellos. Entonces, esos dos temas son los que tienen la agenda, pero de alguna manera podríamos hablar de crecimiento económico en México y eso detendría el flujo migratorio. Si nos metemos al tema de seguridad a fondo, muchas personas van a poder quedarse en sus estados de origen. Entonces creo que la solución tiene que ver con algo más integral que solo echarnos culpas. Andrés Manuel, tengo la impresión que chantajea al gobierno de Washington, de Biden, pues diciendo, oye, pues si te metes conmigo y me señalas que violento el Tratado de Libre Comercio en el tema energético, o me señalas que tengo procesos sumamente antidemocráticos en las elecciones, pues yo te dejo pasar migrantes. Entonces ahí están como jugando, sobre todo el presidente López Obrador con Estados Unidos. El medio independiente de periodismo ProPublica en Estados Unidos reveló hace poco que agentes de la DEA habían descubierto que $2 millones habrían ingresado a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2000. La respuesta del presidente mexicano fue de indignación, es decir, que era una conspiración en su contra, de exigir disculpas a Estados Unidos y de nuevamente poner en duda la colaboración cuando hay una relación tensa por esa colaboración. ¿Cómo ve esa investigación y la posibilidad de que esos dineros hayan ingresado a esa campaña? Yo, como candidata de la oposición a la presidencia, le he exigido al presidente Andrés Manuel López Obrador que ponga una demanda aquí en Estados Unidos por difamación. Si él está convencido que eso es falso, debería de poner la demanda para limpiar su nombre y limpiar el nombre de México. No basta que salga de una conferencia mañanera y diga que es falso. ¿Cuál es el problema que él tiene? Que pareciera que los hechos con los que se ha conducido su gobierno confirman esa posibilidad de alianza. El saludar a la mamá del Chapo, el visitar en 7 ocasiones Badiraguato,
el no atacar frontalmente a los narcotraficantes, a los criminales en nuestro país, se le ha acusado de su estrategia de abrazos y no balazos, cuando hoy tenemos 175,000 personas asesinadas y pues parecía que los abrazos son para los delincuentes. Entonces creo que el presidente Andrés Manuel está obligado a limpiar su nombre y yo insistiría que lo hiciera. Mencionaba ahora el tema electoral. Primero, ¿cuándo lanza su campaña? ¿Cuándo comienza este proceso que va a ser muy, muy interesante? Oficialmente, ahora soy la precandidata de los 3 partidos y seguramente a mediados de febrero me estaré inscribiendo ya ante el órgano electoral y el día 1 de marzo inicia mi campaña política, 90 días de campaña para poder ganar la presidencia. ¿Confía en el Instituto Nacional Electoral? ¿Confía en el Tribunal Electoral? Obviamente mi confianza está. El tema es que estas instituciones sí han tenido ataques democráticos. Hay muchos conflictos internos entre los grupos afines al presidente, entre los grupos que se mantenían como autónomos, que peleaban por la autonomía de esas instituciones. Y ha habido mucho debate para nombrar funcionarios dentro del instituto. Han desplazado a muchos funcionarios que tenían servicio profesional de carrera, pero se piensa que pertenecen al anterior presidente. Los han removido y me preocupa un poco la falta de experiencia de los que van llegando ya ante la inmediatez del proceso electoral. Entonces vamos a confiar, pero sí hay focos amarillos de que estos pleitos internos quiten certeza al proceso. Lo mismo pasó en el Tribunal Federal Electoral, donde hubo una remoción del presidente a solo 5 meses del proceso. Entonces, no me gusta lo que ha pasado, tenemos que confiar en ellos. Una lección histórica por donde se le mire. O usted o Claudia Sheinbaum van adelante en el proceso. Una mujer al frente del gobierno en México, algo que no ha ocurrido. ¿Está listo México para dar ese paso cuando Estados Unidos no lo ha dado? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas que traerían ustedes de llegar a la presidencia? Por supuesto que México está listo, tiene buen rato listo. La enorme ventaja de que una mujer llegue a la presidencia tiene que ver, uno, con derechos de mujeres, tiene que ver con la familia. Sí somos mucho más sensibles a preocuparnos por lo que le está pasando a los jóvenes, al menos yo soy madre de 2 jóvenes. Me preocupa que la principal causa de muerte en Estados Unidos entre jóvenes de 15 a 35 años sea la muerte por sobredosis. Me preocupa que en México la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 35 años sea el homicidio. Tenemos un grave problema, no estamos cuidando de nuestros jóvenes y a mí me parece que los gobiernos a veces se enfrascan en discusiones estériles y no se dan cuenta que cada día que pasa, que no nos ponemos de acuerdo, muchos jóvenes están en peligro. Yo estoy aquí porque soy madre de Juan Pablo y de Diana y a mí me preocupa dejarles un México en las condiciones que hoy está. Un México violento, un México con miedo, un México donde las mujeres son asesinadas, 11 mujeres todos los días, donde son violadas 46 mujeres diario. Entonces creo que como mujer sí me voy a poner en los zapatos de las madres buscadoras que no han localizado a sus hijos, 46,000 personas desaparecidas en este gobierno. En ese sentido hay una ventaja. Somos mujeres en general, nos dejamos ayudar, aceptamos la ayuda de los especialistas, no tenemos muchos problemas con esa arrogancia masculina de yo lo sé todo. Al menos en mi caso, yo soy una mujer que se suma. Ahora mismo está conmigo Ildefonso Guajardo aquí en la gira, un hombre con muchísima experiencia. Y me parece que la manera de ejercer la política es distinta. Para mí, pensar en que hoy las mujeres no tienen estancias infantiles, que se quitaron las escuelas de tiempo completo, que se eliminó el sistema de protección de seguridad social y muchas mujeres tienen que enfrentar el cáncer, que no hay vacunas para el papiloma que previene el cáncer cervicuterino. Todas estas cosas serían impensables si una mujer gobernara. Ahora, muchas de esas madres buscadoras, una tragedia que vive México, recibieron muchas promesas durante este gobierno que no se han cumplido. ¿Usted sí las va a cumplir y qué le dice al presidente por no haber cumplido lo que dijo que iba a hacer? Pues es que el presidente dejó de cumplir
muchas promesas, entre ellas que iba a atender a los migrantes aquí en Estados Unidos, que les iba a poner decenas de abogados para resolver su tema migratorio, y a las madres buscadoras ni siquiera las recibió. O sea, olvídate de cumplirles, ni siquiera las escuchó cuando buscaron las puertas de Palacio Nacional, al igual que a mí se las cerró. Es increíble que ellas tengan que buscar con sus propios recursos a sus hijos, rascar con sus propias manos. Yo, por supuesto, que he abrazado a Ceci, la madre buscadora de Sonora, pero he abrazado a muchas mujeres a lo largo de mi recorrido y puedo sentir su dolor. No me perdonaría no atenderlas. O sea, para mí una madre que busca un hijo es algo que merece toda tu atención. A lo mejor no lo vas a poder regresar a la vida, porque seguramente muchos de ellos han fallecido, pero que encuentren consuelo, que al menos sepan que esos restos que han identificado a quién le pertenecen. Creo que hay ahí un trabajo que tenemos que hacer de manera seria el gobierno en la identificación de los restos que estas mujeres encuentran. Cuando uno mira la historia de México, México estuvo bajo el control del PRI durante 70 años, hasta 2000. Ahora está Morena. Morena, se podría decir, es una versión del PRI de izquierda, y el modelo de Morena sería quedarse otros 70 años. Por supuesto que eso es lo que busca el presidente. El mismo presidente viene del PRI de los años 70. Él mismo es parte de la época de Luis Echeverría. Él entra a militar al PRI. Manuel Bartlett es el autor del fraude hacia Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Ignacio Valle, la persona que está acusada de haber robado 20,000 millones de pesos de Segalmex, estuvo en el PRI, y el presidente dice, es que lo engañaron los priistas a Nacho Valle, por eso robó, y lo tiene protegido. Entonces, tenemos funcionarios corruptos, tenemos funcionarios autoritarios, y por supuesto que los cambios legislativos que pretende hacer el presidente a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Legislativo es para intentar quedarse al menos 20 años. Y eso es lo que está en juego. Lo que está en juego en nuestro país son las libertades, lo que está en juego es la democracia, lo que está en juego es la división de poderes, no solo los temas económicos y de seguridad, está en juego mucho más allá. Es nuestra posibilidad de seguir siendo un país libre y democrático. Si las cifras están correctas, y me corrige si no, por lo menos 60 millones de mexicanos reciben asistencia del gobierno. ¿Cómo les va a hablar? ¿Cómo los va a convencer? ¿Cuál es el mensaje para que ellos crean que si usted llega al poder, sus vidas van a mejorar, o por lo menos no van a desmejorar? Primero, garantizarles que los apoyos sociales se quedan, no va a haber una disminución de los programas sociales, pero convencerlos que no es suficiente. No es suficiente para salir de la pobreza, porque tienes una pensión, pero por otro lado no tienes medicinas. Entonces estás gastando este dinero para comprar medicinas. Tienes una pensión, pero no puedes salir a la calle por la inseguridad, porque se dejó de invertir en policías municipales. Entonces creo que lo que tenemos que garantizarles es que ellos merecen más que eso. Y mientras este gobierno quiere que la gente se mantenga en pobreza, yo lo que sueño es que la gente salga de la pobreza, porque es mi caso de haber salido de Hidalgo, de Tepatepec, en una condición de pobreza, y llegar a la ciudad sola a los 17 años, me indica que el camino es la educación y el emprender o el tener un trabajo bien pagado. Eso es lo que tenemos que buscar para los mexicanos. Hoy la pobreza sigue. Simplemente tienen más ingresos, pero no hay salud. Tienen más ingresos, pero no hay agua. La gente tiene que comprar agua. Tienen que gastar gran parte del recurso en agua porque no se invirtió en infraestructura hídrica, y con la sequía que tenemos la gente está gastando demasiado dinero en cosas tan básicas como medicinas y tener acceso al agua, porque el gobierno no ha hecho su trabajo. Entonces creo que tengo que hacerle entender a la gente que por un lado le dan, pero por otro lado le quitan. ¿Qué tanto le crean las encuestas? Las encuestas dan una ventaja amplia para el partido de gobierno sobre su propuesta, pero usted llega a Nueva York y hay protestas. Hay protestas en eventos a los que usted asiste. La campaña se ha trasladado a Estados Unidos. ¿Le crea las encuestas y cree que esas manifestaciones fueron orgánicas, fueron de gente que no acepta su proyecto, o detrás de esto es más la campaña en general? No hay duda que las personas que protestaron en Nueva York son personas que están al servicio del partido Morena. De hecho, traían el logo de Morena Nueva York, traían la imagen de Claudia Sheinbaum en una chamarra. O sea, ellos son de Morena, fueron enviados
por el partido en el poder, no se veían protestas orgánicas, porque son los mismos que protestaban con García Luna, son los mismos que recibían a Andrés Manuel López Obrador, o sea, son sus seguidores. En cambio, los 300 estudiantes que llegaron a George Washington llegaron solos, o los estudiantes que llegaron a una conferencia que di, pues llegaron porque se inscribieron. Yo más bien recibí muestras de afecto de la comunidad mexicana que no está de alguna manera organizada hacia un partido, y yo realmente creo que fue mínima la protesta. Ellos intentaban que esa fuera la nota, pero pues no, porque no se salieron con la suya. Hablemos de Estados Unidos. Usted llega a la presidencia, ¿cómo sería la dinámica de la relación? Porque son economías que están ligadas. México va a ser el principal socio comercial de Estados Unidos. Hay un problema de narcotráfico, pero no se habla de la demanda y no se habla de las organizaciones criminales que existen dentro de Estados Unidos con ese negocio. Se responsabiliza a México y a otros países de la región. ¿Cómo mantener una dinámica con Washington en la que se pueda hacer esa lucha contra el narcotráfico, pero que se respete la soberanía, que es un tema importante para los mexicanos? Yo estoy de acuerdo que se respete la soberanía, pero hoy no hay peor pérdida de soberanía que la inseguridad. No hay peor pérdida de soberanía que la tercera parte del territorio mexicano está en manos de la delincuencia organizada. Que las bandas de tráfico de personas operen con absoluta impunidad, secuestrando y levantando migrantes que cruzan el territorio nacional. Creo que tenemos que hablar de manera frontal, decirnos las cosas como son, aunque duelan las verdades. Y tú acabas de abordar un tema. El problema que tenemos es, México, me acusas de que estoy enviando fentanilo a tu país y los jóvenes mueren. Y yo te acuso que tú estás mandando armas que están matando a jóvenes en México. Y traemos ese tema 5 años. ¿Y qué hemos hecho para resolverlo? Nada. He propuesto la idea de un grupo de expertos que me hicieron llegar de crear una agencia binacional de aduanas, de tal manera que haya agentes de los dos países certificados, validados, trabajando de manera conjunta en prevenir que entre a Estados Unidos el fentanilo, pero también nosotros prevenir de que entren armas a México y que podamos poner orden en las aduanas. Eso es una idea diferente a lo que hoy hemos experimentado. Hablamos de una mayor cooperación en materia de tecnología, en materia de certificación policíaca, en materia de inteligencia, para poder prevenir, pues obviamente, la delincuencia en nuestro país. Creo que lo que yo pondré en la mesa también es, si voy a ser un país tercer seguro en México, ¿qué van a obtener los migrantes que viven en Estados Unidos? Porque estamos deteniendo el quédate en México. No hay recursos, se violentan derechos humanos y de alguna manera los mexicanos que viven en Estados Unidos, que residen acá, pues también tendrían que tener algún beneficio, ya sea visas de trabajo, ya sea apoyo para regularizar su situación migratoria, y creo que sería un ganar-ganar. Y nosotros también en México podríamos ver en la migración centroamericana y sudamericana, no esta de extorsión de Chávez, de Maduro, perdón, en el sentido de enviar migrantes, porque yo también creo que ellos mismos amenazan con el envío para presionar al presidente Biden, y de alguna manera estamos cayendo en un juego. ¿Quién quiere quedarse a trabajar a México? ¿Quién puede tener una certificación laboral? México también necesita mano de obra. México no tiene suficiente mano de obra si vamos a crecer con el nearshoring. ¿Qué le dice usted a los mexicanos que viven en Estados Unidos y que pueden participar en este proceso electoral cuando durante décadas no ha sido un tema como con otras comunidades que participan de manera activa? Tienen la posibilidad. ¿Por qué lo deben hacer? Hay poco interés, hay poca información de lo que está pasando en México. Lo deben de hacer de alguna manera porque les afecta a las familias que viven allá, a sus padres, a sus hermanos, a sus sobrinos, lo que está pasando con la inseguridad. O sea, ellos tendrían que ser mucho más proactivos. Cuando ellos regresan, sufren las consecuencias de la inseguridad. Y creo que así como ellos mandan recursos hacia México, México debería también de apoyar
a ellos aquí en Estados Unidos. No se hace lo suficiente por ellos, no se tiene atención en los consulados como se debe, no se les procura asistencia legal como se debe, y yo creo que sí es una buena forma de participar y de mandar un mensaje de qué quieren y con quién lo quieren. Yo cuando estuve en el proceso interno fue algo que me llamó la atención, porque a la votación histórica ha sido de 100,000 personas votando, nada, de 4 millones que lo podrían hacer. Y yo tuve 80,000 firmas acá en Estados Unidos. Eso me llamó mucho la atención. Hubo mucho interés acá para que yo fuera la candidata de estos partidos. Xochitl Gálvez llega a la presidencia, tiene su socio el norte, Estados Unidos, ahora están Donald Trump y Joe Biden como los candidatos de los partidos. Donald Trump llegó a la presidencia desde el inicio atacando a los mexicanos y a través de los mexicanos a los migrantes, diciendo que México no enviaba lo mejor. Ahora habla de que los inmigrantes envenenan la sangre de Estados Unidos. ¿Cómo anticipa una dinámica de relación con alguien que usa retórica nazi para hacer campaña y eso no genera indignación ni un escándalo nacional en Estados Unidos? Primero, yo creo que la gente sabe que una cosa es lo que dices en campaña y otra cosa es lo que haces. Ya conocemos a Donald Trump, ya sabemos cuál es su retórica y ya también sabemos que al final atacó mucho el Tratado de Libre Comercio con México, pero acabó firmando un tratado. ¿Por qué? Pues porque más allá de lo que dices en campaña, pues tú tienes que cuidar los intereses de las empresas de Estados Unidos, de los norteamericanos en materia económica. Entonces, en ese sentido, pues no se hizo realidad que iba a cancelar el Tratado de Libre Comercio con México. Por otro lado, la construcción del muro, pues se construyó un pedacito, pero realmente es imposible construir un muro de esa dimensión por el tamaño de la frontera. Entonces, yo creo que más bien tanto Biden como Trump, cualquiera de los dos que sea presidente, van a encontrar conmigo una aliada, una mujer que sabe resolver problemas, una ingeniera que le apuesta a resolver problemas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es resolver el problema tan grave que tenemos con la muerte de jóvenes en ambos lados de la frontera. Esa es la realidad. Cada joven que muere en Estados Unidos tiene un nombre y tiene un apellido. Cada joven que muere en México tiene un nombre. Y eso es lo que nos tiene que preocupar más que la retórica. ¿Cómo resolvemos el problema? Y en mí pues van a encontrar una mujer que no se acelera, que no se violenta, porque pues la verdad es que lo que digan aquí sí deberían de indignar a la comunidad mexicana, indignarnos a los políticos. ¿Te acuerdas que Andrés Manuel era muy entrón con el presidente Trump, o bueno, cuando estaba en campaña, después ya tranquilo? ¿Eso le llama la atención? Eso me llama la atención porque en campaña dices una cosa y ya cuando eres presidente otra. Yo voy a decir lo mismo, tanto en campaña como en la presidencia. ¿Cómo va a ser su política de llegar a la presidencia con los migrantes, el tema de tercer país? ¿Cuál es la estrategia para, ahorita por ejemplo, en el Congreso en Estados Unidos debaten un proyecto de ley que endurecería la situación, parece que no va a pasar por razones políticas, pero permitiría la deportación inmediata, el negar la solicitud de asilo, y México sería clave en ese proceso. México resolviendo los problemas de Estados Unidos. ¿Qué haría usted? Yo negociaría. No va a ser, ahí van de regreso cientos de personas, y sus derechos humanos, y en dónde van a estar, y cuánto tiempo les vas a resolver. O sea, yo creo que tenemos que pensar otra vez en personas. No es posible que hayan fallecido 40 personas migrantes en un centro de detenciones en México. Eso es una violación a sus derechos humanos tremenda. Como te decía, hay bandas que están dedicadas al tráfico de personas en el sur de la frontera, a las que tenemos que ponerle atención, meter recursos y evitar tener una frontera tan laxa entre México y Guatemala. Tenemos que trabajar para que, a cambio de que México sea un tercer país seguro, ¿qué va a pasar con los 11 millones de mexicanos que están de este lado de la frontera? O sea, al menos, a diferencia de Andrés Manuel, yo sí lo voy a poner en la mesa. Para terminar, relación con el resto de la región. Tiene gobiernos de izquierda en Colombia, en Brasil, tiene ahora Javier Milei en Argentina. ¿Cómo sería esa dinámica y hacia dónde iría México? Yo he dicho claramente que tengo dos brújulas. Una brújula es mis valores. No me voy a relacionar con gobiernos autoritarios, no voy a invitar al gobierno de Venezuela a su ejército a desfilar a México, ni voy a invitar al dictador Díaz-Canel a dar el discurso de la independencia. Eso lo tengo clarísimo, ni al ejército ruso, por cierto. En plena
guerra contra Ucrania, AMLO invitó al ejército ruso a desfilar. Eso me parece inaceptable. Y me queda claro que nuestra relación económica con Estados Unidos es importantísima. Somos socios, pero también vecinos, somos amigos y tenemos 3.200 kilómetros de frontera que tenemos que compartir de una manera segura. Entonces yo no me equivoco, acá están nuestros intereses prioritarios en materia de comercio, en materia de turismo, y sí una relación con el pueblo de Cuba, con el pueblo de Venezuela, con el resto de la región. Compartimos idioma, compartimos religión, compartimos cultura, y por supuesto que hay que fortalecer la cooperación económica, pero nuestro principal interés está acá, porque acá están donde se generan los empleos en México, aquí están las exportaciones. Muchas gracias. Gracias a ti.